bendecimos, santificamos tu nombre. El día de hoy estamos reunidos como el primer día de la semana, como el día del Señor, para darte la gloria, compartir tu palabra, edificarnos, y te pedimos que con tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad. Que tu palabra haga aquello que tú le has mandado hacer y que seamos bendecidos con tu enseñanza. Padre, ponle en nuestro corazón para que como una semilla dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El día de hoy comenzaremos, ¿verdad?, una serie de pláticas en cuanto a cómo está la manifestación de la iglesia para estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y la verdad que, viendo lo que dice la Biblia, que los días que vivimos, dice, son malos. No es que los días tengan algo de malo, no, sino que las cosas que se ven en el mundo van de mal en peor. Pero no así la iglesia, porque cuando sobreabunda el pecado, dice que va a sobreabundar la gracia. Y la luz en las tinieblas resplandece. Como la iglesia ha sido llamada a resplandecer, es bueno que nosotros le demos una revisadita a aquello por el cual Dios verdaderamente fundó su iglesia. Porque hay un propósito de que la iglesia esté en el mundo todavía. Alguien decía que si todos fuéramos santos y ya no hubiera pecado ni nada, ya el Señor nos hubiera llevado al cielo y hubiera establecido su reino, porque ya no hay pecadores. Pero no es así la realidad. Vemos un mundo que ha crecido increíblemente. Ya vamos llegando a 8,000 millones de personas. Está poblado el planeta Tierra, pero todavía no tanto, todavía le aguanta. Porque el Señor es sabio. Cuando Él fundó la tierra, dijo a nuestros primeros padres: llenen la tierra y multiplíquense y gobiernenla. Y si Dios vio que el tamaño era adecuado cuando la fundó, Él sabe que esto es así, es adecuado. No va a haber sobrepoblación. Dios, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, sabe cómo, ¿verdad?, el ser humano tiene que ir desarrollándose. Ahora, como sabemos que no cumplió el propósito divino el ser humano, sino que falló y se apartó de Dios, entonces Dios hizo un plan en sus propósitos eternos para salvar a la humanidad. Y es ahí donde entra la iglesia. Y que en estos 2,000 años que hemos pasado, 2025 años, ha ido teniendo una función de crecimiento y se ha extendido casi, ¿verdad?, por todo el globo terráqueo, toda la tierra. Entonces, tenemos que entender por qué nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia no es el edificio, este es el edificio donde se reúne la iglesia. Y la iglesia en sí no es ni la iglesia renovada, no es la iglesia tradicional, no es aquella. La iglesia está conformada con todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, han creído en Él, han sido perdonados sus pecados y hechos hijos de Dios. Todos ellos en todo el mundo conformamos la iglesia del Señor. Y es bien importante entender eso. Pero nos reunimos en comunidades, así como vivimos en familia, ¿verdad?, y nos organizamos en familia. Dios quiso que la iglesia también se organizase en una forma familiar. Y es por eso que hay, pues, rebaños del Señor en diferentes partes. Pero, por ejemplo, en la Biblia, cuando
el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, no existía solamente una iglesia ahí que se llamaba Éfeso, no, era las iglesias de la ciudad de Éfeso. Lo mismo cuando escribía a Esmirna, cuando le escribía a los de Filadelfia, él estaba escribiendo a todas las iglesias de ahí, y habían muchas iglesias en casas y en lugares que las levantaban como el día de hoy. Pero hay un propósito y es bueno recordarlo. Lo primero que tenemos que tener en mente, aunque es implícito, pero es bueno recordarlo, que es Jesús quien edifica la iglesia, ¿verdad? Jesús, Él tiene un plan, estableció un plan para edificar su iglesia, y cuando seguimos ese plan, podemos estar seguros que todo saldrá bien. Ahora, Él está haciendo la obra a través de cada uno de nosotros. Hay ministerios especializados en áreas, y la iglesia ha ido levantándose y manifestándose en esta tierra. Quiero decirte que Jesús es el Rey de Reyes y es Señor de Señores. Amén. Él es así. Dele un aplauso al Señor. Él es Rey de Reyes. Y donde está el Rey, ahí está su reino. Por eso Él dijo, ¿verdad? El reino de Dios está aquí, cuando Él predicaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Rey. Donde está el Rey, ahí, ¿verdad? Está el reino también. Y por medio de la iglesia lo está manifestando. Un día vi una película que decía, ¿verdad?, que habían cambiado, iban el presidente en un avión, el avión presidencial, pero sufrió desperfecto. Y luego cambiaron de avión, y cuando ya el presidente estuvo en el avión, ese avión se convirtió en el avión presidencial. ¿Lo ves? Entonces, bueno, si esto es así, donde está el Rey, ahí está el reino. Donde está Jesús, el reino de Dios ya llegó. Y si Jesús está en tu corazón, el reino de Dios llegó a tu corazón también. Amén. Dele un aplauso al Señor entonces. Es importante entender esto, ¿verdad? Porque a veces vemos la iglesia como una religión. No, la iglesia no es una religión. La iglesia, ¿verdad?, es, ¿verdad?, el pueblo de Dios que ha sido levantado para formar la iglesia de Cristo en toda la tierra. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Lo ve? Si usted tiene una familia, usted tiene un plan para la familia. Si está la iglesia, bueno, ¿cuál es el plan de la iglesia? ¿Qué instrumento toco yo ahí? ¿Verdad? ¿Cuál es mi función? Porque todos tenemos una función. En el universo que Dios nos ha creado, todos estamos con un propósito. Ninguno de ustedes nació por casualidad. Y esa es la confusión de muchas personas, y los filósofos se han hecho siempre la pregunta, escriben volúmenes de libros: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Yo quiero decirte, tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene preparada la eternidad, el reino para cada uno de nosotros. Amén. O sea que usted no tiene que andar perdido. ¿Quién es? Usted es un hijo de Dios. Primero criatura de Dios, Dios lo creó, pero luego en Cristo lo salvó, lo redimió de sus pecados y lo ha hecho hijo de Dios. Amén. Amén. Aleluya, así es. En la iglesia, ¿verdad?, vamos a entender que Él es nuestro fundamento. Él la inicia y Él la va a terminar. ¿Han oído eso? Que Él se le llama el principio y el fin. Tenga bien entendido eso. Cuando mira principio en las Escrituras y mire fin, se refiere a Jesús. Pero voy a leer Mateo 16, 18. Vamos a leerlo. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice a Pedro, cuando él tiene la revelación de quién es Jesús, le dice: tú eres Pedro, o sea, piedra pequeña, y sobre esta roca, la piedra grande que es Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada
sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y como es una institución divina, no terrenal, por eso su fundamento tiene que ser divino. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 3:11, pueden ponerlo ahí. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. El fundamento de la iglesia no puede ser un hombre, no puede ser una institución, una iglesia con un nombre. Bueno, el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Y ahí lo dice la palabra de Dios. Por eso dice, sobre esta roca, una roca enorme, le dice, edificaré la iglesia. Tú eres Pedro, piedra pequeña, pero sobre esta roca, esta revelación que el Padre te dio, se va a edificar la iglesia. Entonces, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué dice eso? Desde una vez, desde su fundación, desde el comienzo, habla que el Hades tendrá una injerencia. Tratará de venir contra la iglesia y lo hará. Y lo hizo y lo está haciendo. El diablo no solo quiere destruir lo que Dios ha hecho, sino que también aquella institución divina, la cual ha sido creada para deshacer y destruir, como lo hizo Jesús, las obras del diablo. Pero nosotros a veces no lo entendemos. Hay un conflicto, fíjense bien, las puertas del Hades no van a prevalecer. Hay un conflicto en cuanto a la iglesia con las puertas del Hades, o sea, la maldad. Fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, como habla Pablo, vamos a estar contendiendo con ello. Desde que nacemos como cristianos y entramos al reino, debe darse cuenta que estamos en guerra. Dijo Jesús, se levantará reino contra reino cuando esté pronta mi venida. Y así es, las tinieblas siempre van a pelear y luchar contra la luz y la luz contra la tiniebla, pero las tinieblas no van a prevalecer. Eso es bien claro, ya está determinado lo que va a pasar y Jesús en la cruz dijo, consumado es. Ya el príncipe de este mundo está vencido, pero él no quiere aceptar la derrota y en cierto modo tiene una libertad mientras el hombre está siendo salvado de manifestar todo lo malo que él es y hace. Entonces, póngase a pensar, si usted hubiera nacido allá en Israel en este tiempo. Ustedes saben que desde que los jóvenes cumplen una determinada edad, ellos se alistan en el ejército de Israel. Porque porque Israel siempre ha estado y está todavía en guerra. Todos los países que están alrededor de Israel tratan de destruirlo. Todo. La meta es destruir, desaparecer el Estado de Israel. Y si usted sabe que lo quieren desaparecer, bueno, o se deja o se defiende. ¿Y qué ha hecho el pueblo de Israel? Defenderse. Y han creado una potencia prácticamente bélica en cuanto él se está defendiendo. Miren todas las guerras de Israel, él no ataca. Israel comienza defendiéndose. Y en la defensa tiene que atacar. Y cuando ataca al enemigo que lo quiere destruir, más bien Israel le quita más tierra al enemigo. Porque el enemigo siempre va a perder. El Señor cuando profetiza de Israel dice que ninguna nación, una vez que lo estableciera ahí, lo iba a poder remover. Que iba a ser como llama de fuego en ese lugar y nadie lo iba a poder quitar. ¿Por qué? Porque marca el tiempo de la venida de Jesús, que Él va a descender en ese lugar, en su segunda venida y cuando se manifieste completamente el reino de Dios. Entonces ellos no tienen opción. Nacen y se preparan para la guerra, ¿verdad? Ahora, Israel en el sentido natural también tiene un simbolismo con la iglesia en el sentido espiritual. Ambos son parte del reino de Dios y ambos se les ha encomendado también. Primero fue a Israel, Jesús dijo, se le fue quitado y se le entregó a la iglesia.
Pero así como ellos viven en guerra desde que nacen, el cristiano desde que nace también está en una guerra espiritual. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, era esclavo ahí. Cuando las personas que conforman la iglesia no están en Cristo, están esclavos en el mundo. Egipto es simbolismo del mundo. Ahora, el faraón en aquel tiempo significaba, ¿verdad?, el que los esclavizaba. Ahora, ¿de quién son esclavos? La gente que peca. Dice la Biblia, están bajo el dominio de Satanás. Entonces, hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas. Dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea que en las tinieblas, cuando tú recibiste a Cristo, te perdieron. Tú ya no perteneces al reino de las tinieblas. Perteneces a Cristo en el reino de la luz. ¿Qué va a tratar de hacer el diablo? Recuperar lo que perdió. ¿Ok? Dice, bueno, Miguelito pues se perdió. Ya lo perdimos. Hay que ir a rescatarlo. Y viene con toda su artería a tratar de rescatar. Juanito se perdió, viene toda la artería del enemigo a tratar de rescatarlo. Pero, ahora tú perteneces al reino de Dios y las tinieblas no pueden traspasarlo. Si tú estás en la luz, en Cristo, y el diablo y el enemigo estén en las tinieblas, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Entonces, el diablo, que es astuto, padre de mentira, dice, bueno, si yo no puedo entrar allá para volvérmelo a ganar o para deshacerlo ahí, ¿qué tengo que hacer? Mejor me lo voy a pescar, le voy a tirar hilo, carnada, y me lo saco de ahí y me lo paso para acá. No puede entrar, pero te puede sacar. ¿Cuál es la carnada para que te saque? ¿Quién me lo dice? El pecado. Los deseos de la carne, los deseos del mundo y la vanagloria de la vida. Estamos viviendo en un lugar donde también se corrompió, donde entró el pecado. Pero nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz y ahora estamos en luz, y por eso estamos trayendo y haciendo la función que ya vamos a ir viendo como iglesia. Pero Él no quiere que tú estés allá porque lo estás derrotando en Cristo. Pero Él te va a sacar o te quiere sacar, y si tú muerdes el anzuelo, ¿qué dice la Biblia? Que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, una pregunta así, medio chistosa. ¿Qué comen los leones? ¿Espíritu o carne? Comen carne. Entonces, ¿verdad? Este león rugiente, si andas en el espíritu no te puede tocar. O sea, si andas obediente a la palabra de Dios. Pero si tú comienzas luego a regresar y manifestarte en el pecado, poco a poco te va seduciendo y te va atrayendo y te va sacando de ahí. Y una vez que te saque, ¿qué va a pasar? Estás en su dominio. Entonces, Él va a tratar de destruirte. ¿A qué vino el ladrón, según Juan 10:10? A matar, robar y destruir. Mira, si tú tienes una familia linda, a Él no le gusta que tengas una familia bonita. Te la va a tratar de destruir. ¿A través de qué? Del adulterio. Tienes una familia linda y eres responsable. ¿Cómo lo va a tratar de destruir? Haciéndote drogadicto o alcohólico. Él va a tratar siempre. Él está siempre atacando. Ahora, tú decides. Tú decides. Él no se puede meter donde está Cristo. Leí un libro de una persona que fue como reina de las brujas, porque hay brujería, hay hechicería. Y este libro narraba algo interesante, ¿verdad? No todo lo que dicen ahí es cierto, pero algunas cosas tienen sentido. Dice que ellos tenían el poder en la brujería que el diablo les había dado para salirse en la noche de su cuerpo e ir a atacar a gente que les encargaban que fueran a hacer trabajo para hacerles mal. Y dice que ellos lo hacían y era efectivo. Dañaban familia, dañaban personas, se vengaban de no sé qué y así lo hacían. Pero un día
vino alguien que estaba enojado contra un pastor y le dijo, mira, quiero que vayas y destruyas a ese pastor. Bueno, en la noche se armaron todos para ir a destruir al pastor, pero cuando llegaron alrededor donde estaba, y esto también ha pasado con cristianos, no solo con pastores, porque lo he visto y he leído en varias ocasiones, dice que venían y encontraron que no podían pasar, porque había una rueda de ángeles alrededor del lugar donde vivía el cristiano, que ellos trataron de pasar y no pudieron. Y por primera vez dice que ella se dio cuenta que había un poder mayor que el que ella había creído, porque ella creía que ella tenía el poder superior que todo, y que su señor, el diablo, era el que tenía más poder. No conocía a Jesús. Cuando no pudieron pasar, ella preguntó, ¿y quién es su capitán, por decir así? Ellos le dijeron, Jesús, ve a una iglesia y te van a compartir de Cristo y lo vas a entender. Y dice que se le quedó en la mente. No pudieron pasar, no pudieron hacer nada. No lograron entrar, pero le quedó en su mente que había alguien más poderoso que lo que ella creía y fue investigando. Con el tiempo llegó a entender y se convirtió a Cristo. Imagínense, tuvo una gran liberación porque imagínense cuántos demonios tenía, pero la liberaron. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tenemos las armas más poderosas que cualquier ejército tiene. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que no estamos jugando a la iglesia ni a la religión. Como una familia, gocémonos. Como un ejército, entrenémonos porque vamos a pelear. La iglesia se le denomina varias cosas. Es una familia, es un ejército. Algunos dicen que también es un hospital, porque a veces hay un montón de heridos. Y varias cosas hablan de que es la iglesia. Pero yo te digo, la iglesia, ¿verdad?, es el templo de Dios. La iglesia es donde están todos los nacidos de nuevo y que estamos siendo preparados para la eternidad con el Señor. Ahora, muy bien. Entonces, ¿cuál es el plan? Lo primero que le encarga el Señor a la iglesia es que vaya y predique el Evangelio. Cuando Jesús establece ya la iglesia y Él se marcha al cielo, le da el primer mandamiento de lo que tienen que hacer los discípulos ya formada la iglesia. Vamos a leer Marcos capítulo 16 del 15 en adelante. Marcos 16 del 15 en adelante. Dice, y les digo, hablando Jesús con ellos, ya había resucitado, había estado 40 días y 40 noches con ellos, les había hablado del reino de Dios, les había hablado de la iglesia, de lo que iban a hacer, y les da el siguiente encargo. Marcos 16. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué les dice? Prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado? Porque el mundo entero, mis hermanos, está en condenación. El hombre pecó y por el pecado, dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Cuando nacemos, se nos es imputado el pecado de Adán y nosotros, con nuestra naturaleza caída, le servimos al pecado. Toda la humanidad entonces está en pecado, por lo tanto está perdida. Ahora, Dios no quiso dejar al hombre sin una reconciliación. Y le dio entonces el ministerio a la iglesia de la reconciliación, para que el hombre le dijera al hombre, reconcíliense con Dios. Pero los ángeles no van a venir a predicar, porque ellos no entienden el pecado, nunca han pecado, y entonces no pueden predicar esto, no entienden. Pero el hombre que ha sido un pecador redimido ahora entiende que fue perdonado y puede llevar el perdón a otro. Y entonces les dice el Señor a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, voy a leerlos
Voy a leerles Marcos 16, del 19 al 20. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Parte del reino de Dios, mis hermanos, váyalo sabiendo, las herramientas, la mochila de artefactos que tenemos, voy a llamarlo de cualquier modo. Dios le ha dado dones a la iglesia poderosos para que también lleve la palabra. Nosotros llevamos el evangelio de salvación, pero con la salvación viene, mis hermanos, la promesa de sanidad también a los enfermos. Viene la promesa de libertad a los cautivos. Viene la promesa de dar vista a los ciegos. Viene la promesa de levantar al pobre y al oprimido. Viene la promesa de establecer el reino, que es poder, gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia se le encomendó, se le dio autoridad, como lo vamos a hacer más adelante, para llevar esta palabra de salvación a los hombres. Entonces, Jesús ascendió al cielo donde había venido y se sentó a la diestra de Dios y les dejó el encargo a ellos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, vamos a leer Hechos 1:8 para complementar este pedazo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor les da el encargo, pero les dice, no lo van a hacer en sus fuerzas. Mis hermanos, las cosas espirituales no es con espada ni con ejército que se logran con el Espíritu de Dios. Y donde está la unción, pudre el yugo, destruye el pecado y la maldad. Tú eres llamado para ser una persona que camine en victoria, que camine en autoridad, que camine en poder. Ahora, pero también vas a encontrar que tenemos debilidades, ¿verdad? A veces perdemos las fuerzas en el camino por el tipo de batalla que vamos realizando. Pero ánimo, el Señor dice en Isaías que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Yo les prediqué el año pasado de eso. ¿Cuánto es un número por cero? Da cero, nada. Pero dice que cuando Dios multiplica cero por algo, dice que lo multiplica a grandes promesas. Dios multiplica la fuerza del que tiene cero. La matemática de Dios es otra. Dice que Él nos da las fuerzas como las del búfalo. Miren los documentales, cuando el búfalo ya está derrotado, de repente ya saber de dónde saca fuerza y se levanta. Y con sus cachos levantan a los leones, lo que sea, y los matan. Él multiplica la fuerza. Y dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán y volarán con poder como las águilas. ¿Y cómo vuelan las águilas con poder? Cuando remontan la tormenta. Nunca un águila se mete en la tormenta. El águila utiliza la tormenta para remontarla y pasar sobre ella. Cuando te sientas que la tempestad está llegando a tu vida, te quiero recordar algo. Jesús estaba en la tempestad. ¿Y por qué? Porque Dios no te va a impedir que pases por una tormenta y una tempestad, pero va a estar contigo en la tormenta. Amén. Va a estar contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Por eso les estoy dando estas cosas, porque tenemos que retomar. Como dicen algunos, hay que rebobinar, dice. Otro, hay que comenzar a tomar el camino. Yo lo que he aprendido en las cosas del Señor, cuando alguien dice, yo voy a entrar al camino y quiere entrar por donde se salió, nunca lo hagas. Porque Jesús nunca, y su reino nunca está estático, siempre avanza. Y cuando tú quieres entrar por donde saliste, ya avanzó el reino y está muy adelante. Pídele al Señor que te meta donde ve el reino de Dios,
para que entonces entres por ahí en el momento indicado que el reino de Dios se va manifestando. Te caíste, levántate, pero en el nombre de Jesús pídele para que mires por dónde tienes que meterte. Mire, todas estas son estrategias. ¿Cuál es el plan? Este es el plan. Dios te está dando detalles ahora y entonces tenemos que predicar. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Primeramente en Jerusalén. ¿Qué quería decir eso? A los que están cerca, donde estaban ellos viviendo. ¿Dónde tienes que predicar el evangelio? Primero, en tu casa, ¿ve? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, luego ve con tus papás, luego con los hermanos. Tenemos que llevar el evangelio. Pero no vas solo, no tengas miedo, tienes autoridad. Dice que Él nos dio autoridad. Por eso le leía Hechos 1:8, recibirán poder. Y Dios ya te ha dado poder en el Espíritu, porque no vas en tus fuerzas. Eso es lo más grande y poderoso. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Tú también has sido ungido por el Espíritu. Pero tienes que creerlo. Tienes que tener fe. Entonces, vamos con las personas que están más cerca de nosotros. Terminamos con la familia. Vamos con los amigos. Jerusalén, Samaria. Vamos a los que están a nuestro alrededor, un poco más lejos. Y entonces comenzamos a compartir con nuestros amigos y conocidos. Pero no se quedan ahí. Dice después Judea, o sea, más allá, otras ciudades. Y entonces comenzamos a pensar que hay gente conocida también en otros lugares que podemos compartir el evangelio. Pero luego dice, hasta toda la tierra. Quiere decir que el evangelio no tiene límites. Tenemos que hablarlo y predicarlo. Un día leí un testimonio que me llamó la atención y desde entonces me gustó predicar en todo lugar. Yo les digo lo que he hecho, no lo que no he hecho. Yo predicaba en los buses, en la universidad, en los parques, en el mercado, en las calles, donde fuera posible hablar. Yo le hablaba siempre y lo sigo haciendo, no con la misma intensidad, quiero retomar eso, pero sí lo sigo haciendo. Y entonces, ¿verdad? Lo que les quería contar es de que eso me motivó muchísimo leer ese testimonio de un hombre que estaba en la cárcel y lo habían sentenciado a muerte. Este hombre, antes de pasarlo, ¿verdad?, a la silla eléctrica, que iba a ser ejecutado, pasaron a un ministro para que supuestamente aquel hombre pues le hablara de Dios y iba a perder su vida, pero quizás si se arrepentía no perdería su alma. Entonces le comenzó a hablar de Cristo y le comenzó a hablar del infierno y del castigo eterno y le comenzó a hablar de todo lo que va a pasar con aquella persona, ¿verdad?, que no tiene a Cristo, que se va a perder para toda la eternidad. El hombre quedó viendo al ministro y le dice al ministro, ¿y usted lo cree? Le dice, todo eso que me está diciendo, que hay un infierno, que la gente se va a perder toda la eternidad, va a estar sufriendo, que la llama no se apaga, que hay sufrimiento, que hay... Y todo se lo comenzó a decir, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Le dice. Pues sí, le dice. Mire, le voy a decir algo con lo que usted me ha dicho. Si yo verdaderamente creyera todo lo que usted me ha dicho y de aquí yo saliera libre, aunque las calles estén llenas de vidrio, de clavos y lo que sea, yo caminaría descalzo sobre ella, predicando a la gente que se arrepienta. ¿Entendió eso? Si yo creyera lo que usted está diciendo, y si usted lo creyera, andaría por todos esos lugares. ¿Qué les digo? Que nosotros no entendemos. No nos hemos dado cuenta de lo que es verdaderamente perderse para toda la eternidad. De estar en las tinieblas, donde jamás verá luz, donde habrá tormento eterno todo el tiempo, donde habrá llanto, lloro y sufrimiento. Miren esto que les estoy diciendo. Si alguno, solo para medio entender la cosa, vaya a ver una película esa que hacen del infierno, que no es ni parecido.
se va a llenar de miedo si la mira. Se va a sorprender. Imagínense la realidad. ¿Y por qué le digo que no lo creemos? Porque el hombre lo dijo. Aunque las calles estuvieran como estuvieran, yo andaría predicando. Pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Se ha acomodado. Nos hemos acomodado y han venido doctrinas a la iglesia que nos han desviado. Ahora, no son doctrinas malas, porque no todo lo malo es lo que te desvía, también lo bueno te puede desviar si no lo sabes usar apropiadamente. Y hay doctrinas que nos han dado mucha comodidad. Ya no se predica la cruz de Cristo. Vean algunas iglesias y síganlos. Y van a ver que no se predica contra el pecado, no se predica la cruz de Cristo. Se predica, como quien dice, de un pastel, solo les hablan de la guinda y el turrón, pero no todo el pastel, cómo está hecho y el esfuerzo que hay que hacer. Entonces, nosotros debemos de tener una doctrina equilibrada, donde tenemos de todo. Mis hermanos, hay prosperidad en la iglesia, pero no todo es prosperidad. Hay salud en la iglesia, pero no todas las veces hay salud. Pasamos por enfermedades también. ¿Ves? Hay, mire, de todo tipo de bendición en la iglesia, pero no todo el tiempo hay bendición. ¿Ves? A veces hay sufrimiento. ¿No han leído la historia de Job? Que Job dice que sufrió. Entonces sí hay sufrimiento. Entonces, ¿por qué si yo cristiano sufro? Porque es parte de la vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora también dice el Señor que Abraham era un hombre riquísimo. Salomón, David, la mayoría de los siervos de Dios eran riquísimos. Pero también habían pobres que seguían al Señor. Aquella viuda que dio apenas 2 blancas. Pero a veces nosotros o nos vamos a querer ser súper pobres o nos queremos hacer súper ricos. No, es que para que usted sea santificado tiene que hacer un voto de pobreza. Tiene que ir a la montaña y tiene que desechar todo. No, mis hermanos. Allá dice el Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es una prosperidad integral. Pero vamos a pasar por diferentes etapas en la vida. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Como una planta necesita del invierno, del verano, del otoño y la primavera, así el cristiano necesita pasar por muchas facetas de la vida. De veras, mis hermanos. Entonces, no todo el tiempo, ¿verdad?, va a ser la guinda del pastel. Dios te probará. Dice el libro de Santiago que la fe que hemos recibido será probada con fuego. Va a ser probada. A ver si verdaderamente le crees al Señor. Pero tenemos un Dios que es sobre todas las cosas. Y que me ha dado fe para salir en la victoria que necesito. Mira, cuando tú sales de la batalla y has vencido, tu fe creció un montón. Es como el pueblo de Israel. Lo atacaron y él dice que en la batalla le quitó todo lo que el enemigo tenía enfrente. Y salió más rico en la guerra. El cristiano sale más fortalecido cuando se entrena en la batalla. Entonces, ¿verdad?, no tenga temor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más son los que están en nosotros que los que están en el mundo. Y aquel criado que estaba con Eliseo lleno de miedo y de temor, Eliseo le dijo, Señor, muéstrale a qué es lo que está pasando en lo espiritual. Y habían carros de fuego y ejércitos rodeando y protegiendo a Eliseo. Esos brujos que llegaron
donde el cristiano y pastor a fregarlo no pudieron pasar. Por eso le digo, y nos dice la palabra de Dios, si alguno ha pecado, arrepiéntase. Restaure su relación con Dios, porque el pecado te la quita y el diablo te quiere ahí. No, arrepiéntase y vuélvase al camino. Él no puede con un corazón arrepentido. Entonces, mis hermanos, hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Solo hazte este pequeño examen. ¿A cuántos le predicaste el año pasado de Cristo? Si tú no les predicaste a nadie, no estás haciendo tu función. Y eso es lo que el diablo quiere, que no seas efectivo. Porque el pueblo de Dios no está creciendo. Más bien a veces decrece la iglesia, porque caen en pecado y se van. Ahora, hay algo bien interesante también. Yo le digo a alguien, mira, quiero que hagas esto en la iglesia. Mira, fíjate que ahorita no. ¿Y por qué? Ando mal. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y hacer el bien. Salir hacia adelante. ¿Hasta cuándo tenemos que predicar el Evangelio? Leamos Mateo 24:14 ahí, por favor. Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar este Evangelio del reino en todo el mundo. Y cuando lo hagamos, vendrá el fin. ¿Quién es el fin? Ya les dije, Jesucristo es el principio y el fin. Vendrá Él cuando estemos predicando el Evangelio. Como les decía, hay más o menos unos 8 millones de personas en este mundo. ¿Saben cuántos son cristianos de ese grupo? 2.300 millones. Hacen falta 5.700 millones que no son cristianos. ¿Y saben cuáles son las estadísticas actuales? Que una de esas religiones como el Islam crecen tan aceleradamente porque ellos sí están predicando lo que ellos creen que no es la doctrina cristiana. Y dice las estadísticas que si ellos siguen así, dentro de unos 20, 30 años van a ser mucho mayor que los cristianos. Cosa que no es cierto, porque son estadísticas humanas. Y nosotros sabemos que el reino de Dios cubrirá la tierra. ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Yo espero que haga milagros para que reflexionemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Hermanos, espiritualmente estamos en guerra. Usted no tiene ataques espirituales. Mire cómo está su vida. El diablo le quiere destruir su matrimonio y usted lo ha permitido porque se ha dejado. Le quiere robar sus hijos y usted lo ha permitido. ¿Ves? Está peleando con algún hermano o hermana porque usted lo ha permitido. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de ganar con el bien el mal. Que si tú fuiste ofendido, lleve el agravio. Pero a veces somos tan ofendidos que hasta se nos ha llamado hoy en día la generación de cristal. Porque una operación pues lo quiebra. ¿Cómo va a resistir al diablo así? Si usted es un hijo de Dios, debe estar entrenado en todo y por todo. Si lo ofendieron, perdone. Ah, no, es que no han pedido disculpas. Búsquelo en la Biblia. No dice que le den disculpas, dice perdone. Lleve el agravio. Gane con el bien el mal. Pero el diablo sabe, ¿verdad?, que andamos ofendidos, entonces ya conoce tu debilidad y por ahí te va a atacar siempre. ¿Y qué pasa después? Como eso es pecado, no puedes servir con libertad en la iglesia.
No puedes. Porque el Espíritu Santo va a fluir en un corazón que esté limpio y libre. Ahora, ¿estoy diciendo que está bien lo anterior? No. Pero Dios tomará cuenta de los que están afectando su reino. Pero Él te dice que hagas eso. Si tu enemigo te pide pan, dice, dale de comer. Dice, piénsenlo. Veneno, le dice la gente. Sí, así es. Y pero eso dice la Biblia. Y si usted es cristiano, tiene que ir tomando las reglas del reino. No puede vivir así, no puede vivir en pecado. No es correcto. Si usted quiere una religión, pues agarre una religión que se le permite vivir como le dé la gana. Pero en Cristo usted va a tener que obedecer la palabra de Dios. Dice, honra a padre y madre, hónrelo. No matarás, usted no mate. Dice, no murmurarás contra el prójimo, deje de andar en chisme y murmurando. Dice, no fornicarás, no adulterarás, usted apártese de esos caminos. Pero si anda en eso y venimos a la iglesia, es un chiste. Y usted no se da cuenta, pero afuera allá los ve entrar el diablo y jijiji, riéndose. Y hay gente que el diablo la usa para también señalarlo. Ah, mira, como son cristianos, y mire, porque esos son agentes del diablo también. ¿Y cómo lo ve Dios? Dios no te rechaza, te ve con un corazón de amor y te ama. Pero le duele, dice que el Espíritu Santo se contrista cuando ve lo que hacemos. Y el corazón de Dios se constriñe de amor esperando tu arrepentimiento. Si no fue suficiente que Cristo abriera sus brazos en la cruz para que fuera clavado ahí y fuera traspasado con una lanza y con una corona de espinas, sangrara para salvarte por eso que tú has hecho y estás haciendo, ¿cuándo lo vas a entender? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida eterna y una condenación, mis hermanos. Algunos se escudan en que, bueno, la salvación no se pierde. Mire, no se arriesgue. Que también en otras partes dice que el Señor que Él borrará del libro de la vida, el que tiene que ser borrado. No sabe qué le va a dar el día de mañana. Entonces debemos estar preparados. Cristo viene, sí, viene, nos encuentra preparados. Pero si no viene, trabajemos como que si Él viniera y vamos a estar preparados. Entonces es bien importante que prediquemos este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan después que los convertamos a Cristo? Bueno, vamos a leer Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea que Jesús les dio dos mandamientos cuando Él partió hacia el cielo. En uno lo registra el libro de Marcos y este lo va a registrar el libro de Mateo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces les dijo, vayan y hagan discípulos. Una vez que las personas han recibido a Cristo, ¿qué los va a transformar? ¿Qué les va a renovar su mente? Que sean discipulados. Entonces, mi hermano, ¿cómo va a ser discipulado? Lea la Biblia. Ahí está la verdad. Ore. Ahí está la comunión con Dios a través de la oración. Pida ser lleno del Espíritu Santo. Reciba los cursos que se le dan en la congregación, ¿verdad? Lea libros que son cristianos. Cuando no sepa algo, pregúntelo. Pero también, mientras va llenándose de conocimiento, viva para Dios de una manera apropiada. El discípulo es aquel que ha tomado la cruz de Cristo y le ha seguido a Él.
Señor les dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no va a ser mi discípulo. Si usted quiere ser discípulo del Señor, tome la cruz de Cristo cada día. ¿Y qué significa la cruz de Cristo? La cruz es muerte. ¿Qué le está diciendo? Tiene que morir a usted mismo. ¿Y morir a qué? A los deseos de la carne, a los deseos del mundo, a la vanagloria de la vida. Va a amar a Dios, pero mire, no va a perder. Todo lo que usted deje, Dios se lo regresa 100 multiplicado. Pero bien, no mal. Usted le entrega su matrimonio a Cristo, Dios se lo va a restaurar. Pero si usted trabaja con la palabra de Dios, si usted ha estado en la droga, en el alcohol, Dios lo va a liberar. Él vino a liberar a los cautivos. Pero usted tiene que buscar la palabra de Dios y aplicarse en la vida cristiana. Discípulo es diferente a aquellos que solo han creído. Está bien, ya creyó, recibió la salvación, nació como hijo de Dios, pero ahí se va a quedar. Es como que si usted tuviera un hijo, usted ya lo tuvo en el hospital y le pregunta, ¿y qué lo hiciste? Ay, lo dejé en el hospital, pero él se va a venir solo para la casa. Mentira, no va a llegar solo. Usted tiene que traerlo a la iglesia. Usted tiene que ayudarle a caminar. Miren, los seres humanos cuando nacemos somos inútiles. Si los papás no están ahí ayudándonos, ese niño no podría desarrollarse. Miren, un animalito nace y desde que cae en el suelo se levanta, se medio sacude la tierra que se le pegó y comienza a correr. Y comienza a mamar y comienza a alimentarse. Ya está, listo. El ser humano no. Llega hasta los 7 años y todavía mamando o tomando pacha. Sí, a algunos cuesta quitarle la pacha. A veces en la iglesia, mis hermanos, somos como bebés espirituales. Yo no lo quiero ofender con eso, pero si usted no lee la Biblia, usted no ora, usted no busca a Dios, entonces ¿sabe qué? Pregúntele al pastor que le ayude. Quizás usted no es cristiano todavía. Porque el Hijo de Dios quiere las cosas de Dios. El que no está en Dios no las quiere. Y cuando usted esté delante de Dios, no me eche la culpa a mí que no les dije. Allá cuando no le dejen entrar, ya sabe por qué no lo dejaron entrar. Pero no porque el pastor no le dijo. ¿Lo ven, mis hermanos? Tenemos un llamado a ser discípulos. Ahora, siendo discípulos, ¿qué otra cosa nos manda a hacer el Señor? Nos manda a que seamos luz y sal de la tierra. Somos sus representantes ahora. Ok, soy cristiano, usted es cristiana, somos los representantes del Señor. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores, donde vamos, tenemos que ser sal y ser luz. Usted no tiene que dejar que lo corrompan. Usted tiene que ahora contrarrestar la corrupción siendo sal. Cuando lo miren, no se esconda. Miren lo que les voy a leer acá de eso. Leamos Mateo 5:13, pónganlo ahí. Pongan Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollado por los hombres. ¿Para qué sirve un cristiano que no está salando, no está evitando la corrupción, sino que está permitiendo la corrupción? No sirve para nada. Y va a después ser pisoteado. Ahora miren el 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted hace lo que tiene que hacer, esas buenas obras, tanto espirituales como materiales, delante de los hombres, van a glorificar a Dios. Este sí es un hijo de Dios. Este lo que nos está diciendo es verdad.
Este es un cristiano que necesitamos seguir. Va a alumbrar tu luz. Pero ¿qué hacen los cristianos, mis hermanos? Esconden su luz. Por eso no predican. Por eso no son discípulos. Por eso no son sal de la tierra. Por eso no alumbran. ¿Por qué? Porque escondemos la luz. Hermanos, no escondamos la luz. Este es un año donde tenemos que alumbrar. Muchos siguen algunos apóstoles que dan proclamas, y dan proclamas que nunca se cumplen a veces. Pero si quieren una buena proclama, seamos luz. ¿Cuál es la proclama de tu iglesia? Que seamos luz. ¿Y qué es eso? Que demos buen testimonio. Ay, se van a asustar. Seamos sal y luz. No seamos parte de la corrupción, quitémosla. Eso hace la sal. Y la luz muestra cómo están las cosas. No para murmurar y criticar, sino que para mostrar el reino de Dios. Lleva el reino de Dios a las personas. Miren, si a Cristo lo rechazaron, tengan seguro que cuando hable de Cristo lo van a rechazar a usted, pero más alguno va a creer. Cáigale mal a la gente por hablar de Cristo, no le caiga mal por alguna situación que usted hizo mala. Háblele de Cristo. Y si le aseguro que hasta la puerta le van a tirar. Lo que yo le digo a mí, yo le paso, a mí me han echado de casa por hablar de Cristo. Está bien. Me sacudo los zapatos, dice. Sí, mis hermanos. Cuando yo subía, donde estaban mis amigos, se levantaban todos y se iban, y yo oía, ahí viene Leonel. Vámonos a otro lado porque eso no va a hablar de Cristo. Y bueno, decía yo, por lo menos se definen. Por lo menos se definen. Entonces, mis hermanos, que el amor de Dios nos llene nuestros corazones. Si yo les he dicho cosas así, es porque Dios nos ama y quiere que lo hagamos. Porque tarde o temprano, ¿verdad? Usted tiene tantos años y cada día nos acercamos. Si el Señor no viene, lo vamos a ir a visitar nosotros. Eso téngalo por seguro. ¿Y qué cuenta le va a dar? ¿Qué cuenta le va a dar? Que yo no sé hablar de Cristo. Dígale, es sencillo. Dígale, Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados. Cree en Él, que es el Hijo de Dios, y dale tu corazón. Ese es el mensaje. Cuando la persona oye que tiene que recibir a Cristo, él se va a dar cuenta. Mira, todos somos pecadores. Pídele perdón a Dios y recíbelo. ¿Y cómo se recibe? Dile que sí, que lo recibí, eso es todo. Siempre se lo repito yo, cuando usted se casó, los que se casan, ¿qué les pregunta el licenciado o el pastor o el ministro? ¿Acepta esta mujer por esposa? ¿Qué dice? Sí. ¿Acepta este hombre por esposa? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Acepta a Cristo? Sí, ya estuvo. ¿O no está casado cuando le dice al licenciado sí? Vaya a tratar de soltarse, cuesta. Entonces, para recibir a Cristo, solo tiene que decir sí. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, va, ya. Dios te bendiga. Ahora lee la Biblia, etc. Entonces, mis hermanos, creo que tenemos un desafío para este año muy bueno. Muy bueno. Pero ¿sabe qué? Volvámonos a la palabra y a la oración. Y seamos sinceros con Dios. Si usted oyó esto y de aquí sigue siendo igual, usted no entendió nada. Menos mal que queda grabada la plática. Vuélvela a oír. Vuélvela a oír. Y va a ver que le va a bendecir. Así que le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Y vamos a orar. Y mientras oramos, voy a hacer una oración de arrepentimiento. Voy a hacer oraciones por sanidad. Y Dios les va a ministrar ahí donde están. Yo quiero decirle, Dios te ama y no tengas temor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos hablado como el Espíritu Santo nos la ha mostrado
y el llamado y el plan que tú has hecho para que tu iglesia, Señor, se levante. Hoy queremos darte las gracias y pedirte que se levante el espíritu de evangelismo en esta congregación y que venga, Señor, una convicción fuerte y profunda de lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos orando.